Hoy es el cierre entonces de este tema, ¿vale? Vamos a mirar estas conclusiones finales que son las tevilas que se pueden hacer en la actualidad. Las que se pueden, las que se deben hacer, ¿sí? Entonces, ¿qué es una tevila? Dice Doctrina de Bautismos, conclusiones finales, el verdadero sentido de una tevila. Primero, tevila es un bautismo o bautismo, es la acción física de sumergirse en agua como método de purificación. El por qué y el para qué una tevila, bueno, eso lo vamos a ver ahorita. Punto número 1 lo vamos a ver al final. Entonces, tevila que se pueden hacer en la actualidad. Entonces, está la división que tenemos ya previa de los tipos de tevila que hay, ¿cierto? Hay 3 tipos de tevila, los establecidos por la Torá, los establecidos por la tradición y los simbólicos, que es el Eterno haciendo la inmersión con nosotros. O sea, es que Él la hace por nosotros. ¿Sí? O sea, Él no la hace a nosotros, para que lo entendamos. El cruce del Mar Rojo, el pueblo no lo hubiera hecho si no estaba Dios ahí de por medio. Sí, lo de la nube, lo que vimos la vez pasada, perdón. Lo de la nube, espérenme a ver cuál es el otro. Y en el mar, ¿cierto? Son obra del Eterno. La cobertura de la tierra por el agua, también, ¿cierto? El diluvio de la época de Noé, todo eso son obras que hace el Eterno. Por ejemplo, el bautismo, sí. Cuando, pues en el cristianismo, cuando uno le vino el don de lengua, sí. Es un bautismo, ¿cierto? Sí, aunque hay un caso en Hechos, vimos un caso en Hechos, ¿verdad? La semana pasada, donde unas personas hablaron en lenguas y dice que después vino la presencia divina. Que yo les dije que en el cristianismo eso es una norma general, como que la presencia divina lo bautiza usted y usted habla en lenguas. Pero en Hechos muestra que hay unas personas que hablan de primero en lenguas y después son bautizadas por la presencia divina. ¿Sí? Desmontando el mito que habla de lo que usted dice, ¿sí? De que la presencia, ¿sí? Sí, hay obviamente una inmersión en la presencia divina, esa la hace Dios, y es cuando activa principalmente pues, el entendimiento, principalmente que usted pueda entender la escritura. Es decir, si usted entiende la Torah es porque ya usted recibió ese conocimiento. Porque todos los que recibieron eso siempre dijeron lo mismo. Nosotros conocemos hasta Juan el Bautista, pero de Yeshua no conocemos. Entonces, ese es el bautismo de la presencia divina, que se le abran a usted los sentidos, usted pueda entender y comprender. ¿Sí? Entonces, ya hemos visto, ¿no?, que el hablar en lenguas y las cuestiones que están relacionadas al bautismo de la presencia divina no es tan así como lo pintaba el cristianismo, porque les mostré las cosas del pasaje en Hechos 12 algo, donde mostraba que unas personas hablaron en lenguas y después fueron bautizadas en la presencia divina. Entonces uno diría, ay, ¿qué pasó? Pues sencillamente que ellos tenían ese don antes del bautismo, digámoslo así, de la inmersión en la presencia divina. ¿Sí? Lo de las lenguas de fuego, eso también es algo simbólico, ¿sí o no? Pasó, yo sé que pasó, pero es algo simbólico porque hoy en día a ninguno de nosotros nos ha pasado eso, que se nos aparezcan lenguas de fuego en la cabeza. Y vaya uno a saber realmente qué fue lo que pasó ese día, porque ya sabemos que el griego está muy distorsionado. Hay uno que dice que se le aparecieron columnas de fuego en su cabeza, no lenguas, columnas de fuego, una traducción. Hay otro que dice estandartes de fuego. Sí, todas las palabras son muy diferentes una a la otra. Una cosa es una columna, otra cosa es una lengua, otra cosa es un estandarte, y eso cambiaría muchísimo la escena, y no sabemos qué tan grande era, ¿no? Yo creo que fueron algo así muy parecido a la columna de fuego, ahí analizando un poco la situación. Entonces vamos a ver las tevilas que se pueden hacer, que se deben hacer en la actualidad por mandato de la Torá. Primero, el flujo normal en los hombres, ¿cierto? Eso requiere una tevila. Aquel que se sienta, acuesta o toca en la cama o silla del contaminado por flujo normal debe hacer una tevila. Aquel que tocaba a la persona impura con flujo normal debe hacer una tevila. La persona limpia que fue escupida por una persona con flujo normal debe hacer una tevila. La persona limpia que tocaba objetos de una persona con flujo anormal debe hacer una tevila. Hombre con emanación de semen sin necesidad de relaciones sexuales debe hacer una tevila. Debe, estoy diciendo debe porque son los mandatos de la Torá. Hombre con emanación de semen en una relación sexual debe hacer la tevila. La mujer posterior a la emanación de semen en una relación sexual debe hacer una tevila. Flujo anormal en las mujeres debe hacer una tevila. Aquel que se sienta, acuesta o toca en la cama o silla de la contaminada por flujo anormal debe hacer una tevila. La persona limpia que tocaba objetos de una persona con flujo anormal debe hacer una tevila. El hombre que tenía relaciones sexuales con la mujer de flujo anormal debe hacer una tevila, porque el hombre que tenía relaciones sexuales con una mujer menstruante, ahí no se iba de tevila. ¿Qué dice la escritura que le pasaba? Debía ser cortado del pueblo. ¿Sí o no? Debía ser cortado del pueblo. O sea, ahí no hay rescate bajo tevila. Es decir, si en algún momento
alguien llegaba a cometer ese acto que se considera un acto de, no de barbarismo, porque barbarismo es otra cosa, ese acto de, se me olvidó la palabra, no, profanación no, blasfemia no, Inmoralidad. inmundicia no, ay, se me olvidó el nombre, es como algo muy fuerte, esto es una, la escritura lo utiliza cada rato, lo que ustedes hicieron fue una corrupción, se me olvidó la palabra. Abominación, esa es la palabra. Entonces estamos viendo el punto 2.12, donde estamos viendo las tevilas que son, que se pueden, que se deben hacer hoy bajo el ojo de la Torá. ¿Sí? Si ustedes miran la hoja, no la anterior, sino la anterior a la anterior, se darán cuenta que la lista de las tevilas que pone la Torá es mucho más larga que esta. ¿Por qué? Porque yo quité todas las tevilas que en la actualidad no se pueden hacer. Por ejemplo, la tevila de la consagración del sacerdote, pues esa no se puede hacer en la actualidad. Entonces estamos viendo las que se pueden hacer en la actualidad. El hombre que tenía relaciones sexuales con una mujer de flujo anormal. Ahí, entonces decíamos que el hombre que tenía relaciones sexuales con una mujer que tenía la menstruación debía ser cortado del pueblo, se le contaba como abominación, ¿sí? O sea, algo muy grave. Y eso pasó, pues en la escritura no hay ningún caso que esté reportado, pero imagino que en algún caso eso tuvo que haber sucedido. Por eso no, el comentario que decía la vez pasada mi papá, que acá hay una Biblia que decía que Betsabé estaba en su menstruación, no, porque entonces David tuvo que haber muerto. ¿Recuerdan que eso lo vimos que día? Cortado. Tuvo que haber sido cortado. Y eso no tiene sentido porque es el rey de Israel, ¿sí o no? Primero eso, segundo porque es David, tercero porque lo tenían que haber matado, o sea, no había cómo él se hubiera salvado de esa encerrona. Pensemos un momento, si el acto que él generó, que fue un acto de adulterio, trajo la muerte de un niño, ¿sí o no? ¿Cuánto más no traería la ruptura inmediata de un mandamiento que está a la misma altura, adulterio y tener relaciones sexuales con una mujer con flujo anormal? ¿Sí o no? Entonces ahí Betsabé no tenía flujo de menstruación, disculpen, me equivoqué ahí. Betsabé no tenía menstruación. No, ¿cómo no iba a saber? Y de todas maneras se le contaba como pecado. De todas maneras hay otra de esa relación que fue embarazada, ¿sabes? Por eso, O sea, sí, no sabe. Y no O usted, o bueno, está preguntando, ¿no? Pero en una relación, cuando está la pareja, pues uno no le pregunta porque pues se supone que no, ¿no? Ujú. Se supondría que no. ¿Tú estás en tus días? Pues se supondría que no, pero la entonces... relación y en sexual esa calentura eso que es tenían los dos. evidencia. Pero eso no es un periodo que es fértil, ¿no? Sí, exacto. Quedó embarazada. Que eso fue lo que la pasada le dije, papá, no puede quedar embarazada porque... Sí, yo sé que hay unos extraños casos donde con Sí, menstruación sí, quedan, sí, ¿cierto? Pero Los casos son... extraños casos. Sí, es uno en un millón. Son irregulares. Primero eso. Segundo, la muerte hubiera sido entonces de Betsabé, porque hubiera dicho, ella ocultó que estaba en su periodo. Y hubiera quedado David inmediatamente excluido del castigo, pero es que David lleva castigo, porque el hijo se muere. Igualmente, Sí. igualmente hubo muerto. Sí, no, y el muerto no quita, digamos, el pecado. Dos muertos. Urias. Pues no lo quita, pero sí justifica. Sí. Pero no redime ese Justifica. pecado. Y si nosotros vamos al hebreo, ahí en ninguna parte está la palabra nida. ¿Se acuerdan que la vez pasada la miramos? Y vamos al hebreo, miramos si está la palabra nida. No, no está. Ella no podía estar en su menstruación. No estaba en su menstruación. Sí. Vamos a seguir. Entonces, el hombre que tenía relaciones sexuales con la mujer de flujo normal, ese sí que es interesante porque la escritura dice que él también pasa a ser considerado como que tiene el flujo anormal. Y dice que tiene que hacer lo mismo. Si él se sienta en una cama y alguien se sienta ahí, la persona que se sentó en la cama donde él se sentó queda también contaminado. O sea, prácticamente la persona que tenía relaciones con una mujer que tiene flujo anormal, prácticamente que se convirtió también en una persona con flujo anormal. ¿Por qué? Porque no sabemos que está hablando de enfermedades. Y lo más probable es que esas enfermedades hayan sido de alto contagio. Si una persona tiene relaciones sexuales con una mujer que tenga, digamos, gonorrea, lo más probable es que se le pegue. ¿Sí o no? El grado, digamos, como el porcentaje para que no se le pegue es muy mínimo. Sería prácticamente un milagro. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, la Torah también encerraba al hombre que tenía relaciones sexuales con una mujer de flujo anormal, como que tuviera también el flujo anormal. Así no lo hubiera adquirido durante 7 días. Dice la escritura que tenía que hacer el mismo procedimiento, se purificaba, tal, y hacía una tevila. Y finalmente, si en medio de la guerra alguien se contaminare ocultamente, sí, que decía que durante la noche la persona que se contaminó, entonces viene como a contaminar todo el lugar, entonces dice no, tiene que permanecer afuera del campamento, hacer una tevila y entonces podrá ingresar.
¿sí? Entonces, esas son las tevilas que la Torá, que bajo el ojo de la Torá deberíamos hacer hoy, o podríamos hacer hoy en día. Sería muy Sí. claro decir que no se necesita el Mishkan ni un sacerdote. ¿Sí? Ujú. Las tevilas que bajo el ojo de la Torá no necesitan ni del sacerdocio, ni del Mishkan, ni del templo. Si es usted con el Eterno. Porque la de los levitas, pues ya sabemos que necesitan los levitas, no están. La de la vaca roja necesita la vaca roja, el tabernáculo y el sacerdocio. No se puede hacer. Texará tampoco. Tampoco, porque el sacerdote era el que catalogaba la enfermedad como Tetzará. Me falta una. Tetzará. Muerto. Ya lo vamos a mirar al final. Que la del muerto sí que es interesante. Aquí está al final, en las 3b. Ya vamos para allá. Entonces, 2b. Tevila establecidos por la tradición. Entonces, esas son, como lo dice abajo, las tevila de la tradición. Usted las puede hacer o no las puede hacer. Son de la tradición. O sea, esos no son mandamientos, ¿vale? Si usted lo quiere hacer, lo puede hacer. Usted no le puede pedir ni exigir a nadie que lo haga. Salvo que en una comunidad decidan todos, no sé, que va a ser algo obligatorio para la comunidad. Sí, pero yo tengo mi recelo como las cosas que se imponen grupales. No sé, no estoy de acuerdo con eso. Es como yo imponerle aquí a todos. Vamos a utilizar todos el velo, así como lo tiene Wendy, las mujeres, pues. Blanco con líneas moradas. Y le puedo dar su interpretación, ¿cierto? Porque el blanco y el morado en la antigüedad simbolizaban tal cosa. Le puedo meter la interpretación. Y realmente yo le puedo meter interpretación a todo. ¿Han leído las interpretaciones del Midrash Habla? ¿El Midrash Habla hoy? Pues es realmente una persona diciendo interpretaciones de su imaginación. ¿Sí, no? Dice, no, que es que Leviatán, que Dios juega con él con una mano y que lo tiene encerrado detrás de una piedra por ahí en el fondo del mar, y cogen por ahí un versiculito de Job y lo tratan de llevarlo al máximo para darle esa interpretación. Yo también puedo hacer lo mismo. Puedo coger, por ejemplo, en el libro de Job hay una que dice, porque ¿dónde estabas tú cuando yo coloqué la osa mayor y la osa menor? Y yo puedo decir que en el momento en el que Dios colocó la osa mayor y la osa menor, las almas humanas todavía no han sido creadas, porque Dios dice ahí eso, más o menos trata de decir eso. Sí, podría yo decir eso. Pero resulta y pasa que las estrellas del cielo fueron creadas el cuarto día. Y el hombre, ¿cierto? El alma del hombre ya había sido creada antes de su cuerpo. Entonces esa interpretación, ¿sí? Cualquier interpretación que yo le trate de dar a cualquier versículo, no se me puede contradecir con la escritura. Entonces esas interpretaciones que a veces el Midrash son incluso contrarias al Tanakh. Sí, son cosas que no cuadran. Entonces ahí también hay que revisar bien al ojo. Entonces miren, perdón, esas son las tevilá establecidas por la tradición, que se podrían en dado caso hacer en el día de hoy. La Bat Mitzvah o el Bar Mitzvah en niños y niñas a los 12 y niños a los 13. Si usted tiene un hijo, un conocido, un primo, un sobrino, lo que sea, anterior a los 12 o anterior a los 13 años, y usted quiere que esa persona haga el Bar Mitzvah, pues es algo tradicional, ¿vale? Yo creería más que debería ser un deseo propio del niño o del joven en hacerlo, ¿no? Pero como esa persona no va a tener la iniciativa, pero es que un niño de 11 o 12 años ya piensa, ¿sí, no? Ya tiene la iniciativa de gusto, la iniciativa de hacer una cosa, hacer otra cosa, y usted no lo puede forzar, ni tampoco lo puede llevar a hacer algo tradicional como si fuera un mandamiento, ¿sí? Siempre la separación es siempre tradición y mandamiento. Cuando se va a dejar la soltería y se va a contraer matrimonio, ya hicimos un sondeo hace como un mes, donde la mayoría opinó que haría esa tevilá. Me parece genial. Tercero, la sumersión en Yeshua HaMashiach es algo que establecieron los seguidores de Yeshua HaMashiach basados en una orden que estableció Yeshua para declarar a Yeshua como único y verdadero Mashiach de Israel. Ya vimos esas citas, donde la gente se bautizaba en nombre de Yeshua porque Yeshua dijo, vayan y bautícelos en mi nombre. O sea, fue algo que Yeshua estableció. Entonces, esta como tradición, vamos a verla más abajo, en el 13, donde como es una cosa que establece Yeshua, una tradición, una interpretación que establece Yeshua, para sus seguidores, pues digámoslo así, que no es un mandamiento de la Torah, pero es una orden que da Yeshua, ¿cierto? De la Torah no, porque el mismo Yeshua dice, ¿cierto? Ni una cosa, ni la coma, ni la jota pasarán, se me olvidó las palabras exactas. También dice el libro de Deuteronomio, ¿no? Maldito aquel que agregue o que quite las palabras de este libro de la ley. En el libro de Apocalipsis también dice lo mismo, maldito todo hombre que agregue o que quite las palabras de la profecía, haciendo referencia al cántico de Moshe, que está en la Torah. Entonces, en cuanto al bautismo de Yeshua, sí que se podría tomar como una tradición, no hace parte de la Torah, ¿verdad? Pero es algo que Yeshua estableció. Entonces, podríamos y debemos cumplir eso. Ya lo vamos a... ¿Señora? Que no
sería como tanto de tradición eso, ¿no? Porque como no había como un mandato o algo así, ¿no? De cierta forma. Pues yo sí lo veo como una tradición, una tradición que establece Yeshua. Porque mandamiento no, en la Torah no, que eso era lo que decíamos hace 8 días, que mucha gente dice que el bautismo es un mandamiento, y vaya busquen en la Torah, no está. Sí, ya lo vamos a mirar igual en el 13. Tevilá, cuando una mujer termina su etapa de menstruación, que es lo que estamos viendo con Wendy, ¿cierto? Hemos dicho que esto hace parte de la tradición, porque los judíos medievales, según el mismo Rachi, no sabían diferenciar entre flujo anormal y menstruación. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Vamos a meter todo dentro de una misma ley, que son las leyes de la nidad, para que también, las leyes del fluido anormal, para que también se incluya a la nidad dentro de los fluidos anormales. Por lo tanto, en el judaísmo hoy vemos una gran carga en cuanto a la nidad, en cuanto a la mujer. Porque yo creo, por lo que he leído, ¿cierto? Veo que en el caso de la emanación de semen no es tan extremo el trato como en el caso de la nidad. Y ahí vemos un error grandísimo, que es lo que es un poquito lo que tú estabas diciendo ahorita, lo de las cuestiones de los monjes. Imagino que tú también irás a hablar de eso, ¿no? Del judaísmo, la opinión del judaísmo de la menstruación, que es muy parecida, de fondo es muy parecida al cristianismo. Es como un machismo ahí medieval la vaina. Y eso no puede reinar. Sí, yo tampoco comparto opiniones hasídicas donde dice que hay un hasídico, se me olvidó el nombre del man. Hay un documental que se llama Los Hasídicos de Nueva York, no sé. Y en ese documental hay uno de los manes que dice que la mujer fue creada como más o menos lo que tú decías ahorita, como único vínculo para traer vidas a este mundo. O sea, termina la mujer también convertida en un accesorio de la casa. Y yo realmente no lo veo así. No veo que la escritura esté puesta de esa forma. Es más, no veo que Yeshua opine algo como eso. ¿Sí? Ahora, entonces, Tevilá, cuando una mujer termina su etapa de menstruación, eso es algo tradicional, eso se puede hacer, pero usted no lo puede pedir como mandamiento, ni imponérselo a nadie. Tevilá, cuando una mujer tiene hijos, cuenta los días de la purificación y se hace la tevilá. Esto es algo también tradicional, cuando en embarazo y toda la cuestión, porque acuérdense que el rito incluye algo muy importante que son las 2 palomitas, ¿cierto? O los 2 palominos. Dice que si es muy pobre, entonces que lo presente con 2 palomas. En el caso de Yeshua, ¿cómo lo presentaron? Con 2 palomas, ¿sí o no? Porque su madre y su padre eran de escasos recursos. Entonces por eso llevaron ese tipo de sacrificio. El B6, tevilá por sentarse en una silla que haya sido ocupada por una mujer. Eso es tradición. ¿Sí? Eso es tradición. Yo aquí en las de la tradición quité uno que estaba en la lista anterior. ¿Sí? Porque ya estábamos viendo todos los de la tradición y aquí colocamos solamente los que se podrían hacer hoy. Y era el que decía que una persona cuando se convierte al judaísmo debe hacer una tevilá. Eso lo quité. Porque nosotros, como ustedes saben, consideramos que la conversión al judaísmo no es algo válido, no hace parte primero de la Torah y segundo es una tradición hecha por los judíos de esta época, ¿sí? Porque en épocas atrás había conversión al judaísmo, en la misma época de Yeshua, pero era bajo otras normas, tal vez no tan estrictas como las de hoy en día. No sé realmente cómo es el procedimiento regular para convertirse en judío, sé algunos pasos, pero no me sé todos los pasos. Sé que uno, por ejemplo, es tener mínimo 1 año de estudio en una yeshiva o sinagoga. Ese es el requisito mínimo. Segundo, que usted utilice los accesorios de tipo judaico. Sí, no sé, la kipá, el talí, los tzitzit. Tercero, que usted renuncia a toda su idolatría. Bueno, listo, vale. ¿Qué otro procedimiento hay para una persona que se quiere convertir en judío? Demostrar los apellidos de origen. También, como una antepasados judíos. Uh-huh. ¿Sí? Y esta semana, miren, busquen por ahí en la BBC de Londres, no sé cómo se llama el investigador realmente, y en la BBC de Londres esta semana, esperen a ver si de pronto yo les tomé pantallazo por aquí, y un tipo decía que él en sus estudios de genética encontró que los latinoamericanos tienen más cercanía a los judíos sefarditas que a los mismos españoles del siglo XVIII. Y eso es un dato muy impresionante porque lo está diciendo un tipo que no tiene nada que ver con nuestra religión. Y, o sea, nosotros sí o sí tenemos que tener antepasados que practicaban estas cuestiones. Eso es claro, porque nosotros no podemos salir de la nada. Tiene que haber antepasados de nuestra familia que practicaron esto.
y lo más probable es que hayan venido de España. Ay, sí le tomé pantallazo. BBC News, está en Twitter, pero aquí está la noticia también. Dice: en la actualidad los latinoamericanos presentan una mayor afinidad con el perfil genético de los judíos sefardíes que con los españoles. Esto lo dijo Juan Camilo Chacón Duque, experto en genética, es un científico colombiano que trabaja en Londres. Juan Camilo Chacón Duque, para los que estén interesados en la noticia, de la BBC de Londres. Ah, no, BBC Mundo es la noticia. Y él dice, yo leí un pedacito, realmente no lo leí todo, que la Inquisición fue la que trajo a los judíos a esta parte del mundo. Y que aquí, para huir también de los tribunales de la Inquisición, que también llegaron aquí a América, se cambiaron el apellido, los nombres, sus tradiciones, eso quedó oculto en nuestras familias en el pasado. Y por eso hoy en día pues estamos aquí sentados. También recordemos, ¿no?, que eso lo vimos en la clase de historia, que cualquier persona que tuviera símbolos de tipo como la menorá y eso, inmediatamente se le denominaba como judío. Eso lo pueden ver ustedes en un documental que se llama Es la vida sobre el creador del Estado de Israel. Se me olvidó el nombre del sujeto. Fue como el fundador del sionismo, se me olvidó el nombre del man. Theodor Herzl. Sí, es un documental sobre él, y él dice que erróneamente se le ha llamado a judío a todo aquel que utilice simbología hebrea o que esté relacionado con la Torá. Y obviamente es una postura incorrecta, porque yo no puedo decir aquí judío cuando aquí podemos hablar de cualquier tribu, hasta de la tribu de Judá. Sí, o sea, es un tiro al aire realmente en la casa de Judá puede haber de todas las tribus. Lo vemos en la vida de Yeshua. Cuando Yeshua fue presentado en el templo, dice que había una mujer llamada Ana de la tribu de Shimeón o de Neftalí, no me acuerdo. Y ella, ¿qué hacía allí? Si se suponía que las 10 tribus no existían ya, porque habían pequeños grupitos que sobrevivían a la par con los judíos de las otras tribus. ¿Sí? O sea, eso no se perdieron del todo. Listo. Entonces, también decíamos, ¿no? Bueno, Tevila por sentarse en una silla que haya ocupado una mujer, pues ya dijimos que no. Tevila para cambiarse el nombre, sí, algunos grupos demás piden esto para los cambios de nombre. Sin embargo, esto no es Torah, se basan en lo que les conté de Jacob cruzando el vado de Jaboc. Dicen, como él cruzó el vado y Dios le cambió el nombre, pues sí, vale, ¿no? Como manera interpretativa está bien, pero si te pasa que hubo otros cambios de nombre sin necesidad de esos cruces de agua. Abraham es uno, Sara es otro, es más, Sara ni siquiera estaba cuando le cambiaron el nombre, ¿se acuerdan de eso? Dice, su nombre ya no será más Sarai, sino que ahora se llamará Sara. ¿A quién más le cambiaron el nombre? La esposa va a decir, a Josué, ¿sí o no? Y y Oseas ya no será llamado Oseas hijo de Nun, sino Josué hijo de Nun. ¿A quién más le cambiaron el nombre sin necesidad de una tevila? Ay, José. A José, que le pusieron un nombre egipcio, ¿no? Pero de todas maneras en el hebreo hay un cambio, hay una agregación. Sí, ¿cómo lo...? Le ponen una hey, pero solamente usted lo va a encontrar en un Teilín, en un salmo. En un salmo, una hey, Yosef, algo así, Yosef. Yo sé, por ahí lo tengo. Vale, interesante. Sí, ¿Sí o no? Y no hubo traspaso por el agua. Sí. A Daniel también. ¿Quién? A Daniel y a los 4 que iban con Daniel. Bueno, pero creo que se los pone un man que es pagano, ¿no? Que es el rey Nabucodonosor. Bueno, realmente no es Nabucodonosor, es uno de sus... Nabuzaradán, se llama el man que les cambió el nombre. Nabuzaradán. Dice el capitán de la guardia, o sea, el principal militar, les cambió el nombre a nombres que tenían que ver mucho con los dioses de esa zona. Porque Daniel es una palabra que para los babilonios era totalmente desconocida. Los nombres de los seguidores de Yeshua, los apóstoles, se los cambió Yeshua, ¿no? Algunos, También, sí. algunos, ¿cierto? A Pedro, a Simón, que se le ha llamado ahora Cefas, Pedro, ¿sí o no? Y así a varios les cambió el nombre. Bueno, en este momento no recuerdo más así. Bueno, por ejemplo, me acuerdo mucho que en el libro de Apocalipsis dice que el nombre del Mashiach va a ser cambiado, porque dice que les he entregado a cada uno, ¿cierto?, su nuevo nombre en una piedrecita blanca. Y dice que la piedrecita blanca incluye el nombre de la nueva ciudad, o sea, la nueva Jerusalén, el nombre del Eterno y su nuevo nombre. Y eso también lo dice Yeshua, mi nuevo nombre. Entonces el nombre de Yeshua también va a ser cambiado, porque ¿qué significa Yeshua? Significa el Eterno salva, ¿sí o no? Entonces yo imagino que en el milenio ya su función no va a ser el Eterno salva, porque ya viene con otra función. Sí, acuérdense muy bien que en el libro de Mateo dice que él va a ser llamado Emanuel, pero nunca a Yeshua le dicen Emanuel. Sergio, pues si le interesa está en el Teilín 81, 5. Teilín 81, 5.
Sí, pero ahí lo marcamos acá Se agrega una G, ahí aparece con G. para no olvidar ese buen dato, 81.5. Lo que instituyó como testimonio en José, ¿sí? Ahí, ¿Cuál es? Ese yo sí, 81.5, Peidín 80, salgo 81.5. entonces, esos cambios de nombre, pues, no requieren netamente, si usted, Dios le revela, usted quiere cambiar el nombre, no sé, no necesita una tevila. Si lo quiere hacer con tevila, pues, genial, ¿sí o no? Pero no es algo obligatorio, es que tenemos que apartar, siempre diferenciar lo que es obligatorio y lo que es una tradición. La tradición está sujeta a interpretaciones, primero. Segundo, está sujeta a un contexto social. Ya les conté la vez pasada que los judíos rusos utilizaban el sombrero, se me olvidó el nombre, del yermulke, ¿sí o no? Usaban la yermulke y no usaban la tradicional, se me olvidó, la kipá pequeña, porque en Rusia se congelaban de frío, bajo temperaturas de menos 25 grados. Entonces necesitaban algo que les protegiera la cabeza, entonces se volvió tradicional el uso del yarmulke, el cual no es una prenda judaica, sino que es tomada de un grupo llamado los cosacos. ¿Han visto los cosacos? ¿Sí o no? Que son los rusos que utilizan pieles y todo eso que viven por ahí en Siberia. ¿Se han visto el baile de ellos y todo? ¿Se han visto que el baile judío ortodoxo de tipo askenazí es muy parecido? Sí, tiene unas cosas ahí similares y no tiene nada de malo realmente. El problema es que la gente cree que eso es netamente de origen judaico. No. Sin contar las tribus que en toda la parte de Grecia, Serbia, Yugoslavia, lo que alguna vez fue Yugoslavia, ¿sí o no? Ahí hay un grupo llamado los házaros. ¿Se han escuchado esa historia? Y los házaros fue un grupo que todos, parecer un gran número de ellos, se convirtió al judaísmo. Y ellos van a ser los antepasados de los judíos del siglo XVIII, que son de ojos azules, ¿sí? Personas altas, monas, porque las personas de esa zona eran de otra tribu. Y eso no tiene nada de malo. Si aceptaron de corazón al Eterno, me parece genial. Yo no lo puedo mirar en día porque están todos muertos, obvio, hace 4 siglos. Pero que cuando insisten mucho eso, con la pureza racial y la pureza genética judaica, hay unos grupos que son muy dados con ese tipo de cuestiones. Entonces hay que siempre mencionar eso. Los házaros fueron unas personas que se convirtieron. Los judíos de España no tienen mucha asimilación genética con los judíos rusos, ni física. Y eso no quiere decir que estén por fuera del pacto o que no sean parte del pueblo de Dios. ¿Sí o no? No sé si ustedes han escuchado ese cuento que dicen que los de Dinamarca son de la tribu de Dan. Hay un documental de eso, ¿no? La marca de Dan, Danmark. Y que como la tribu de Dan siempre fue como muy violenta, ¿no? Y de Dinamarca, una parte de Dinamarca es donde vienen los vikingos. Entonces dicen que puede estar emparentado. Bueno, hay un documental muy largo sobre esa vaina. Yo digo, vikingos no es vikingos, si el Eterno lo tiene a usted por escogido. Mira usted y a mí de dónde nos sacó. ¿Sí o no? Probablemente sus antepasados, ¿dónde estuvieron? Los suyos. Lo más solo es que hayan venido de la península ibérica, de España. Y quién sabe de ahí para atrás de dónde vengan. Sí, los de, tenemos, digamos, piel morena o negra. ¿De dónde venimos? Sí, alguna parte de África. Vaya a saber nuestros antepasados qué carajos practicaron. Entonces eso de la cuestión racial, eso sí es un punto que hay que sacarse de la cabeza. Porque por ahí se mete mucha gente, ¿no? A mí, por ejemplo, me han dicho, ¿usted cómo es judío? Porque la gente le dice judío a todo lo que utilice Sisid o como el muñeco allá, ¿cierto? ¿Usted cómo es judío si usted es negro? ¿Sí o no? Por amor a Dios. Por él siempre tengo unas imágenes de unos judíos por allá en Centro de África, que son judíos, ¿cierto? Practicantes del judaísmo, que son incluso más negros que yo. Eso no tiene nada que ver con la raza, eso es por elección. ¿Será que no hay musulmanes que son escogidos? ¿Sí o no? Si en España, ¿cuánta gente no fue forzada a convertirse al Islam? En sus antepasados, en nuestros antepasados, tienen que haber personas que fueron islámicas, musulmanas. Por convicción o por conversión, yo no lo sé. ¿Sí? Les recomiendo un documental que se llama La historia de la península ibérica. Dura como unas 2 horas más o menos. Y ahí muestran todos los grupos cómo se mezclaban. ¿Sí? Cómo se mezclaban y cómo se convertían al cristianismo. Luego llegaban los musulmanes, no, se convertían al islam. Luego no, hubo una facción que se convirtieron en judíos. Luego fueron expulsados por los musulmanes. Sí, es una mezcla de todo. Y sus antepasados, pues los míos también vienen de ese revueltín. Tendremos incluso hasta antepasados indígenas de aquí de Sudamérica que adoraban palos y piedras. Eso, los chipchas, ¿sí o no? Los que vienen por allá del Tolima, que tienen antepasados en el Tolima, los pijaos en una época fueron antropófagos, comían seres humanos. Los motilones, los que tienen por allá familia en Cúcuta, sí, los que tienen familiares en Cúcuta, también, esos manes, los motilones eran bravísimos.
se comían a la gente. Sí, los pijados exterminaron aquí a otra tribu, no sé si la de San Agustín, creo que fue. Se los comieron casi a todos. Les ganaron una guerra y los capturaron, ¿vale? Y dicen que se los comieron. Y pues sí, pues es un antepasado, ¿sí o no? Ya Dios arreglará con ellos, lo de nosotros, lo de nosotros. Y vienen los tevilas simbólicos, dice ahí, en estos es el Eterno quien los realiza, la inmersión, y ya estas fueron todas hechas. Entonces ahí recordemos, es la misma lista que está en las clases pasadas: bautizados en la muerte y resurrección de Yeshua, bautizados en la nube y en el mar, bautizados en la obra redentora de Yeshua, bautizados en Yeshua para el lugar unidad delante del Eterno, la primera cobertura de toda la tierra con agua, el diluvio de la era noádica, Abraham dejando atrás Ur para irse a la tierra prometida para ser llamado hebreo, Jacob nuestro patriarca cruza el vado de Jaboc, cruce del mar Rojo, agua de la roca como método de purificación, cruce del río Jordán y las aguas de la sanidad divina, que este sería tal vez el único que hasta el día de hoy no ha sucedido, porque es lo que ve Ezequiel es una visión. ¿Sí? Las aguas salutíferas, dice, así lo titula el libro de Ezequiel en la Reina Valera. Sí, aunque ahí está un poco mal titulado porque realmente la visión viene como desde el 42. Entonces viene del capítulo 42 con toda la visión, en el 47 todavía está en la visión. Listo, ¿hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? Así como de lo básico que hemos visto. Y ya vamos a entrar en cuestiones donde vamos a ver las opiniones. Entonces, notas especiales. Primera, las tevilas establecidas por la Torah deben hacerse en sus tiempos específicos, con prontitud, ¿sí o no? Si hay una relación sexual, imagino yo que como hizo Betsabe, la purificación debe ser inmediata. No creo que se diga, no, esperemos un tiempito y la hacemos después. ¿Sí me hago entender? El sentido de la tevila, los de la Torah, debe ser de cuestión inmediata. Si por ejemplo usted tiene flujo de semen, en el caso de los hombres, bajo una, por ejemplo bajo la masturbación o bajo un sueño húmedo, hay salida de semen, ¿sí o no? ¿Qué tanto me debo demorar yo como hombre para hacer esa tevila? ¿Hay algún tiempo de espera? ¿O debería ser lo más rápido posible? Lo más rápido posible. Pero bueno, volvemos al cuento. Ahí él dice la ordenanza es, no dice, te sumergirás, ¿sí? No, lavarás tu cuerpo con agua. Con agua es corriente, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí volvemos al cuento. La ducha en la casa de uno, de Vila. Claro, sirve. Sí, ya lo he mencionado que para mí, ¿cierto? Y creo que estamos todos de acuerdo porque esa vez preguntamos si la ducha, ¿cierto? Sirve como método de tevila porque es agua corriente. Es agua corriente, es agua que usted no va a volver a usar, por ejemplo. ¿Sí o no? De pronto el temor es no, porque si es agua estancada como una piscina, pues ya sabemos que puede quedar, digamos, el agua, si usted tiene una enfermedad, pues puede quedar contaminada el agua, ¿cierto? Más que espiritualmente, físicamente. Sí, entonces no, pues estancada no, pero como es agua corriente, entonces para mí cuenta como una tevila. ¿Sí me acuerdo? Estamos de acuerdo, ¿cierto? Eso lo preguntamos hace como unos 15 días, estuvimos más o menos todos de acuerdo, donde decíamos eso de la tevila, de la ducha, perdón. La cantidad de agua, esa no está determinada, ¿vale? Decíamos que en el ejército de Israel, 5 litros. Sí, yo no sé realmente, la ducha de cada uno debe estar programada una cantidad de agua diferente. La mía, por ejemplo, bota muy poquita agua. Entonces, para yo medir los 5 litros, pues me queda muy complicado para cualquier persona. ¿Sí o no? Entonces, ¿se puede hacer la tevila en casa? ¿En la ducha? Claro. ¿Sí o no? ¿La hemos hecho alguna vez en la ducha, en la casa? Obvio. ¿Sí o no? A menos que usted se bañe a tazadas. Bueno, ahí habría que mirarlo porque el sumo sacerdote, ¿cómo lo consagraron? ¿Con una ducha? ¿En pleno desierto? ¿Sí? Que se acuerdan que yo les dije que hay un comentario que dice que hicieron un tanque más o menos de este tamaño para meter al sumo sacerdote. Eso no está en la Torah. Dice, lo lavarás delante de todo el pueblo. Lo más probable es que fue un baño, lo que llaman baño de estopa. Con trapitos mojaditos. Lo más probable es que fue así, la consagración del sumo sacerdote. Porque ahí, ¿dónde lo van a meter? ¿En el lavacro de cobre? Que tiene este tamaño, más o menos como el tamaño de la mesa. Es que ni descuartizándolo cae ahí. ¿Sí o no? Y miren que era tan pequeña la fuente que cuando van a entrar al lugar santo y al lugar santísimo dice que se lavan únicamente que las manos y los pies.
que el comentario también dice que la mano derecha con la pie derecho, ¿cierto? Porque para mantener supuestamente la energía equilibrada. Eso es un comentario que eso no viene al caso, ¿vale? Este que se fluja anormal en los hombres, el que usted decía ahorita del... ¿Cuál, Juanpe? ¿El El 1A. 212? No, uno está en 2-1. Ah, no, Integridad estoy hablando del establecido. flujo normal. Flujo anormal es. Normal del hombre. Anormal es Anormal enfermedad. es enfermedad. enfermedad. Sí, anormal. Normal en una relación Sí, es el que usted dice que Sí, ya debe haber está. una tevilá. sí, exacto. O sea, el semen, ¿sí? Pues Sí, es sí. el único flujo que da. Pero pues, uy, yo creo que ahí sí yo estoy con lo que decía su papá. Yo no creo que en un acto sexual dentro del matrimonio haya como una decadencia espiritual. No, porque como no marca una descadencia espiritual, sino Pero si física. van a hacer una tevilá, Sí, pero es algo físico, no espiritual. pero si es algo físico, por ende debe tener una reacción espiritual, ¿no? Porque yo no hace una tevilá solo por algo físico. Yo no va a hacer, ya. Entonces usted no va a hacer una tevila solamente por algo físico, sino que tiene su trascendencia espiritual. Eso es lo que me está tratando de decir, ¿sí? Todas las tevilás tienen su... Sí, su cuestión, imagino, espiritual, su parte interpretativa y todo eso, ¿sí o O no? sea, en el flujo normal, pues sí, eso sí no se discute, pues está normal, ¿no? Pero en un flujo normal, en una relación de matrimonio, donde prácticamente al uno estar con su esposa, digamos que está también obedeciendo a un mismo, que es el procrear una vida, ¿no? Si el Eterno lo permite, obviamente. Pero mire, pongámoslo en ese sentido, pongámoslo en el sentido del parto. Se supone que el mandamiento es procrear, ¿sí o no? Entonces, por lo tanto, traer una vida al mundo no debería ser considerado como algo impuro. Sin embargo, la mujer pasa por un estado de impureza, y largo, 80 días de impureza, caso de las niñas, ¿cierto? Y 66, 40, se me olvidan, ¿sí o no? 40 y 80, y se supone que estamos cumpliendo un mandamiento, y ella es sometida a la etapa de purificación más larga que hay en toda la escritura, puede ser la de la mujer que tiene un hijo, y se supone que es algo puro, y uno diría es que tener un hijo no es algo malo, y yo sé que no es malo, sin embargo lo manda a una etapa larguísima de purificación. Entonces hay que... Pues tocaría mirar si es por la mujer o es por la criatura. No es por la mujer, porque la criatura no. Dice, ella se apartará, ella durará purificándose, eso está en Levíticos 12. Si no me falla, Sí, sí, sí. Levíticos 12, sí, donde dice ella se apartará. Es ella, el niño no, porque... De hecho, muchos consideran el nacimiento como una especie de tevilá, ¿no? Porque estaba en agua y pasa al otro lado. Sí, entonces, digamos que para el niño no. Entonces, en el caso de las relaciones sexuales es lo mismo. Creo que dice 40 80 días purificándose de su impureza, ¿no? Sí, de su impureza. De su eso. impureza. Como si tener un hijo fuera... Eso fue lo que yo le dije a mi papá, como si tener un hijo fuera algo malo. Sí, y no puede ser algo malo. No es algo malo, porque entonces Dios no diría el mandamiento, procreen. Pero yo creo que ese apartar es para que la mujer repose. Es algo más como físico. No, porque usted O sea, mismo lo como dijo. para que también se guarde. Pero usted mismo lo dijo. Porque a los 8 días otra vez. No, sí, yo entiendo la cuestión sexual, vale. Porque, pues yo no, la verdad, no sé cómo sea esa cuestión, pero imagino que la mujer queda adolorida después de un parto. Sí, de hecho la matriz, si no se cuidan, se les puede hasta desprender, ¿sí o no? Y los órganos también están muy afectados porque de todas maneras pues la salida de un niño por esa zona es bastante, realmente maltrata mucho, ¿sí? A la mujer. Entonces en la cuestión de la tevila en cuanto al semen y eso, que también incluye a la mujer, incluso si uno se va a los hebreos encontramos la misma información, que después de la relación sexual y haya emanación de semen, los dos tienen que hacer una tevila. Y realmente el tiempo de recuperación o el tiempo de restablecimiento de la purificación es muy corto, dice que hasta esa noche. Sí, o sea, tampoco es que pues, y el hecho de que estén contaminados no quiere decir que no se puedan tocar o que no puedan tocar las cosas. ¿Sí me van a entender? Porque a veces lo vemos, o a veces se veía como muy así, como que estoy, casi como el judaísmo. Tengo la nidad, entonces no puede tocar nada. ¿Se han visto todas las normas de la nidad? Les recomiendo, miren el Shulchan Aruch, que si usted tiene un vaso como mujer y usted me lo va a entregar a mí, usted tiene la menstruación, tiene que dejarlo en la mesa durante determinada cantidad de tiempo hasta que el vaso se quede libre de la impureza y yo pueda volver a tomar el vaso. Esas son normas que el judaísmo, sí, aunque bueno, nos salimos del tema que es lo de la menstruación, lo del semen. Entonces, si uno lo mira en el mandamiento, pero entonces ya lo miramos nuevamente ahí en el mandamiento, y lo miramos en todas las versiones y en los hebreos y eso.
Y siguiéramos nombrando aquí los tevilas simbólicos, está el cruce del río Jordán y las... no, íbamos de abajo, ¿cierto? En tres Sí, veces. notas especiales. Sí, nota especial. Las tevilas establecidas por la Torah deben hacerse en sus tiempos específicos. Listo. Las tevilas establecidas por la Torah no son negociables. Sí, no se pueden negociar. Es tal cual como dice la escritura. Y dice, la única que podemos pasar de la Torah y darle una opción interpretativa es aquel que se contamina con un muerto. Pues la tevila debía hacerse haciendo uso de las cenizas de la vaca roja. Sin embargo, hoy en día podemos hacer una tevila memorativa a esto. Entonces, cuando una persona se contaminaba con un muerto, tenía hasta el tercer día para hacer la tevila, pero no la tevila cualquiera, tenía que utilizar las cenizas de la vaca roja para hacer esa tevila. Entonces, hoy en día no hay vaca roja, no hay quien sacrifique la vaca, no hay tabernáculo, no hay absolutamente nada. Hoy en día, ¿cómo haríamos cuando nos contaminemos por muerto? Entonces, como que la interpretación más cercana es que se haga una tevila excluyendo las cenizas de la vaca. ¿Qué opinan ustedes de eso? Y ya miramos el pasaje. Vamos mirando el pasaje. Número 19:11. ¿Qué opinan ustedes de eso? En el caso de contaminación por muerto. Que aquí está la respuesta porque María Magdalena fue a la tumba el tercer día. Porque dice, tiene hasta el tercer día para contaminar, para purificarse. Ya lo vamos a leer ahí. Si dice, si no se purificó el tercer día, el séptimo día puede hacer la purificación, pero no va a quedar pura. Miren, era 19:11. Juan entró. Sí, por eso Juan no entró. Y también porque se cree que Juan era sacerdote, entonces el man no podía contaminarse para seguir ejerciendo su labor. Juan 19:11. ¿Números o Juan? Disculpen, números, ¿qué me pasó? Dice, el que tocare el cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua. ¿Con cuál agua? Dice aquella agua. Entonces nos toca leer desde más atrás. Estaba diciendo con esa que usted ya. Con aquella, sí. Entonces, vamos a leerlo, por favor, desde el 19:1, para que sepamos de qué agua está hablando, porque si no, entramos perdidos. Léelo, por favor, 19:1, números 19:1. Y Hashem habló a Moshe y a Aarón diciendo, esta es la ordenanza de la ley que Hashem ha prescrito, diciendo, di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo, y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento, y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo, y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre, con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Si ven que también se supone que él está haciendo todo ese procedimiento para purificar a una gente, y en medio del acto de purificar a la gente, o para purificar a la gente, se contamina él. Eso que es el sacerdote. ¿Sí o no? Y se acuerdan, bueno, está en la hoja, no la anterior, sino la anterior a la anterior, donde vimos que uno de las tevilas es eso, el sacerdote que ve quemar la vaca roja, tenía que hacer una tevila. Ahí lo menciona, lavará su cuerpo. Sigue, por favor. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación, es una expiación. Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos, y será inmundo hasta la noche, y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua, y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Ahora sí, ¿con cuál agua entonces se purificaba la persona que tocaba a un muerto? Con el agua que incluía las cenizas de la vaca roja. Pero entonces hoy en día no tenemos la vaca roja, ni sus cenizas. Entonces hoy en día cuando tocamos un muerto, cuando nos contaminamos con muerto, ¿cómo se daría esa purificación? Podríamos decir que esto básicamente es una encerrona que nos ha montado Dios para dejarnos... Recuerden que la impurificación siempre va a estar en Israel, siempre va a estar presente. ¿Se acuerdan muy bien que cuando el Eterno va a manifestarse, se supone que ellos vienen de un largo proceso de purificación,
Y entonces viene el versículo que una vez nos citó Wendy, donde dice que el Eterno, que nos citó Gonzalo a Wendy, que el Eterno le pidió que se salieran del campamento a todos, ¿se acuerdan de eso? A todos los contaminados con algo, y se movió a los otros. Saca a 2 personas. ¿No se acuerdan? ¿No te acuerdas, Wendy? A las personas que saca. Que dice, le pidió que sacara del campamento. ¿Gonzalo no se acuerda? No. No, eso no fue, no me acuerdo. Pero sí es algo así, ¿cierto? Dios pidió que se sacara. Entonces, mientras que recordamos y lo recordamos, es la impurificación siempre estaba presente en el pueblo. ¿Sí? Esa era una encerrona que Dios dejaba para mostrar que la única manera de purificarse era mediante un método divino, o sea, la muerte de Yeshua. ¿Sí? Entonces, hoy en día, ¿cómo harían ustedes para purificarse de contaminación con muerto? Y primero que todo, ¿qué es contaminarse con un muerto? Porque acá dice tocare. ¿Qué tanto es eso de tocare? ¿Tú tienes otra versión ahí? Yo no he mirado otra versión, cualquiera, del versículo 11, 19, 11. Hermana, ¿cómo dice eso? Esa es otra versión. 19, 11. El que toque un cadáver de cualquier persona quedará impuro durante 7 días. Listo. Entonces, el que tocare un cadáver, ¿cierto? O sea, este mandato no es exclusivo para los sacerdotes, está hablando de todo el pueblo. El que tocare, cualquiera. Estamos enredados. El que tocare toda alma de hombre muerto, impuro será 7 días. Toda alma. Toda alma. Debe utilizar la palabra nefesh. Nepesh. Nepesh referido a cuerpo, ¿no? Sangre. Vuelve a leer, ¿qué versión es esa, perdón? La Septuaginta. El que tocare toda alma de hombre muerto, impuro será 7 días. Ese es 19:11, ¿cierto? Sí, señor. Extraño. Hacia la Sí, sangre, debe utilizar ¿cierto? nefesh. Sí, la parte física. ¿Cómo dice Juan Pedro, alguna traducción? Traducción en lengua actual. Cuando alguien muera dentro de su tienda de campaña, se deberá hacer lo siguiente. No, espérame un segundito porque está más adelantado. Lee arriba. Durante 7 días no podrán presentarse ante Dios las siguientes personas: las que hayan tocado el cadáver, las que hayan estado dentro de la tienda en el momento en que se Es que es el lenguaje actual, ya. Sí, eso lo que hace es como un resumen de todos los Pero versículos. dice tocar. Dice tocar. Pero el hebreo, esa palabra tocar, dice que acercarse, también pone como una... Acercarse. Sí, para allá quiero llegar. ¿Qué es realmente contaminarse con muerto? Porque algunas versiones dan eso. De hecho, la versión de Rachi opina eso, que es acercarse. Que por eso incluye a las personas que están metidas en un cuarto, sin necesidad de tocarlo. Cuando se muere alguien quedan todos impuros. O sea, cuando uno va a un funeral. Eso, para allá voy. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que hay por ahí algo que dice que el sacerdote solamente se podía contaminar por muerto cuando era familiar, ¿qué? Pariente cercano. Sí, entonces ya toca mirarlo bien suave porque esto sí que es enredado. Y lo que yo miré del judaísmo, las opiniones judaicas están también enredados. Todos han optado por la salida sencilla. Hagamos una tevila sin las cenizas de la vaca y lo contamos como si fuera la tevila que se hacía en el pasado. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué opina Wendy de este procedimiento? Perdón, ¿dónde estamos? Allá, 19, 11. Pero aquí yo digo Sí, la que- posición de Joshua, ¿Cuál es otro? Cuéntanos. 19:11. que obviamente No es. digamos que él haría el papel de la vaca roja para hoy en día, ¿no? Entonces técnicamente ya no estaríamos como... En la encerrona. Sí. ¿Ya no teníamos la vaca roja? Pues bueno, hasta ahí podemos estar parcialmente de acuerdo. La cuestión es la tevila. ¿Habrá que hacer la tevila? Ah, pero como un aspecto, no como el aspecto que lo pone la Torah, que está como impuro o inmundo, porque técnicamente Joshua ya nos hace como limpios. Sí, dice que él nos limpió de toda impureza. Toda es toda. Entonces, la haríamos, pero no como en ese aspecto de como lo pone la Torah, sino como un aspecto, no sé, de... Simbólico, simbólico. Sí, que es más o menos lo que yo pongo acá. Sí, hoy, dice al final, hoy en día podemos hacer una tevila memorativa a esto. O sea, yo opino eso. ¿Se Sí, puede y o realmente... se debe? No digo que se debe. Se debe. Se debe. Sí, porque viene de un mandamiento de la Torah. Ahora yo sé lo que van a decir de pronto algunos y estaría también de acuerdo. Y lo podemos también debatir. Y es como no está la vaca roja, entonces no sería se debe si no se puede. Porque yo también cogiéndome lo de Yeshua, a lo de Wendy, basado en lo de Yeshua, pues yo podría decir, no, pues la tevila en cuanto a la muerte, en cuanto a la contaminación por muerto, me sobraría. Porque el papel de la vaca roja es fundamentalmente Yeshua.
En hebreo lo dice, ¿no? Dice que Yeshua murió a las afueras de la ciudad para que también se cumpliera en él que él era la vaca roja, que al morir por fuera purificaba a todos los que estaban contaminados de diversa impurificación. Ustedes siguen que es muy interesante debatirlo desde ese punto de vista. No es como vamos a hacer una tevila porque me contaminé con muerto. Ahora pensemos en la raíz de todo. ¿Qué es contaminarse con un muerto? Ahí me parece que ahí está la raíz de todo. Porque hay unos que toman que ir a un cementerio es contaminarse con un muerto. No digo que esté de acuerdo o que esté en desacuerdo. Simplemente digo, eso fue lo que yo encontré. ¿Qué opinan ustedes? Juanpe, ¿qué opina usted de lo anterior? No esto porque esa agua está muy caliente todavía. Me disculpo, ¿en qué punto vamos? Que estoy perdiendo la hoja. En el 3B. 3B. O sea, ok, nota especial, es que pensé que nota especial era no en la clase. ¿Es la C, sí? Sí, 3B. Ah, no, yo considero que no se va a hacer una tevila. No se debe. ¿Se puede? Tampoco. ¿No se puede? No se puede ni debe. Bueno, termino la idea. ¿Por qué o cuál es su opinión ahí? Pues porque no está La vaca roja. la vaca roja. Vale. Entonces considero que se hace con todo. Porque Ujú. si la hago siendo algo simbólico, también yo puedo pegarme así para los diezmos o para cualquier otro Mandamiento. mandamiento que requiera algo del sacerdocio. Sí. Considero que no se puede, no se debe, perdón. Ujú. Y pues el deber tampoco de uno es ir a tocar un muerto, ¿no? Pues Ujú. uno sabe que está prohibido, pues intentar no hacerlo. Ujú. Pero hay ocasiones en las que uno pues sin querer el muerto puede que le caiga encima y uno ni cuenta se da. No, es Sí, que, claro. por ejemplo, en el caso de la tierra. O sea, como tratar de evitar esos espacios. Sí. En cuanto al cementerio, yo considero que uno sí queda contaminado. Vale. ¿Y cómo nos quitaremos en ese caso ¿Cómo nos quitaríamos en ese caso la contaminación? En el caso de ir al cementerio, pues bajo, digamos, su opinión, ¿no? ¿Cómo nos quitaríamos ahí la contaminación? No, eso que. Quedaría ahí, o sea, quedaríamos como en la encerrona, ¿sí? Más o menos lo que estaba planteando al principio, ¿sí? Vale, son opiniones. ¿Qué opina Jessica en cuanto a todo lo que opinó? Más o menos de lo mismo que está opinando Juan En Pablo. cuanto al sí. No, pues antes de que Wendy dijera lo que dijo, yo estaba también pensando algo parecido, pero sí deberíamos hacerlo. Deberíamos. Deberíamos. Pues sí O quedamos- podríamos. ¿Ah? O podríamos, más bien. Es que no sé. Debíamos, ¿y cuál es la otra? Deberíamos y Podríamos. Tendríamos. ¿Tendríamos? ¿Cómo es, Jessica? Otra vez. Sí, podríamos, Ya. pero también deberíamos. Porque si no lo hacemos, Y también tendríamos. y también tendríamos. No, O sea, sí. Lo Porque digo es porque, pues si estamos contaminados, debe haber alguna salida para eso, ¿sí? Yo no creo que tengamos una encerrona sin que Yeshua no pueda suplir ese papel, ¿sí? Vale. Más por el cambio de sacerdocio, pensándolo pues desde ahí primero. Y segundo, porque pues si no deberíamos hacerlo, pues no aplicaría el mandamiento y por tanto no nos contaminaríamos. Sí. Pero si tú lo harías, estarías negando eso de una u otra manera. ¿Por qué? Porque se supone que ella pagó por eso. Pero es Ese que tipo de él cumple contaminación. ese papel de la vaca roja, que es lo que falta. También tú cumples en cuanto a la purificación de todo, ¿no? O sea, lo que Juan Pablo dice es que como Yeshua nos purificó de todo, más o menos le entiendo eso. Sí. Entonces no deberíamos hacer ninguna tevila. Sí, están ustedes dos. Sí, por eso. Refutándose yo. No, o sea, me Si algunas refiero. son Torah y están para hacerlas, sí se pueden Pero hacer, estas Torah. pero si falta un elemento. Falta el elemento, falta el animal. Digamos, Sí, un elemento, llamémoslo elemento. el elemento. Sí, falta un O elemento. sea, que si existiera el animal lo tendríamos que hacer. Si existiera el animal. No, se puede. No es sacerdote. Pero está en la encerrona. Si existiera el animal, tocaría hacerlo porque está en la Torah. Y así estuviera el sacerdote si cambió el sacerdocio para Por eso, si todo estuviera bien, porque si me dices si está el animal con el sacerdocio, yo digo que sí, el sacerdocio no es. Si todo Por eso. estuviera bien. Sí, vamos a Sería suponer. así, porque si no lo hace, Pues sí, iría en sí, contra de la Torah. O sea, vamos a suponer que yo tengo la vaca roja. No, pues si ¿sí o está no? todo, pues lo Digamos- tendríamos que hacer. Por eso mismo. Pero, O sea, lo que Sí, Juan no, Pablo tú me dices también. que sí, pero me dicen no hay sacerdocio. Entonces no hay todo. ¿Ah? ¿Sí me van a entender? Pero, pues yo no sé. Yo estoy en la posición de Wendy. ¿Qué opina Gonza? ¿O qué iba a decir Wendy? No sé si iba a participar ahí. ¿No? ¿Y de sabios?
No, es que no le entiendo mucho la opinión de Juan Pablo, la verdad. Que si hace falta uno de los elementos, pues no se debería hacer la tevila. Pero también dice, Más o menos lo entiendo así, también la dice tevila Juan con- Pablo que no se debiera hacer ninguna tevila porque Yeshua ya nos limpió de todo. Pero si quedamos contaminados y ustedes vamos a quedar contaminados de aquí hasta que Él venga a restaurar todo. No, en cuanto a las que están en No, la Torá, no a si esta, cumplen, no a si esta. cumplen todo, sí, o sea, si hay para hacerla, sí, pero en el caso el de la vaca, pues no está la vaca, o sea, no se puede Ni el hacer. sacerdote. Bueno, mire, esa No hay discusión, nada, Pero, prácticamente. esa pero discusión en es tu muy- posición, ¿cómo quedarías limpio de ese aspecto? Si Especialmente igual, con así sea- contaminación de muerte. Ah, sí, puntual en eso, no vamos a salir Sí, a otro, puntual en porque eso. si no- ¿Cómo quedarías tú limpio si, digamos, ese sistema ya está caído así lo vuelvan a restaurar? No ¿Cómo? quedaría limpio. Pero entonces, ¿hay que totalmente impuro para siempre? o ya estamos limpios en Yeshua. Porque Pero era es como- que, es esa que no- puede ser la no- salida fácil que yo le di, Sí. que yo le diga. Sí, sí. Sí, lo Porque que... eso Estamos también es ante una eso, pero, forma de negar a pero Yeshua. yo cómo puedo hacer una tevila que es establecida por la Torah y falta un elemento. No Hace se falta puede el hacer. elemento de las cenizas de la vaca roja. Sí, hace falta cualquier cosa, no se puede hacer. Falta la mitad, digamos, está el agua, pero faltan las cenizas. Sí, más o menos lo que le entiendo a Juan Pablo. Y sí, en cierto punto alguien puede decir eso. Es más, pueden decir también lo otro, que él dice que es una manera muy acertada de decirlo, que puede ser la salida fácil. Decir yo no hago ninguna tevila, que es un planteamiento, o sea, es una idea que él vota, ¿cierto? Yo no hago ninguna tevila porque Yeshua ya me purificó de todo. Y alguien se puede pegar de eso y puede hasta defenderlo. ¿Sí? Ahora sí, ¿qué opina Gonce? Ya seguimos debatiendo en cuanto a eso. Hay una, miren a ver si de pronto me ayuda con eso. Hay una tradición de los abuelos, mi madre, que cuando usted iba a un velorio fuera de la familia, usted cuando llegaba a la casa y había menores de edad, usted debía bañarse con agua caliente y se ponían alcanfor, creo que era, que para que ese hielo que usted había cogido no se lo transmitiera al menor. Sí, señor. Mi abuela de Santa Marta, que es una familia muy tradicionalista, cuestiona así como lo que ustedes están contando, también cuando ella iba al cementerio, llegaba a la casa y pues yo tenía la costumbre de abrazarla, ¿no? Y me decía, no me abrace hasta que no me bañe, y ella colocaba a tirar algo de agua y se bañaba también con agua caliente o tibia, bueno, en fin. Y ahí sí me decía, ya estoy limpia de lo del cementerio. Entonces yo de pequeño nunca entendí eso. Pero fue algo que me quedó, que es lo que se está diciendo. Y más que todo cuando era un niño que no caminaba todavía. Sí, porque decían que ese frío tal le podía quedar en la... Se demoraba más en caminar. Sí, esa es una creencia, ¿sí o no? Sí, Habría que mirarlo así. entre varias. que- Sí, claro, hay muchísimas. Está también, por ejemplo, ¿por qué no ir de color? En Santa Marta son supremamente celosos con eso. Que usted no puede entrar a un cementerio si usted no está vestido de negro o de blanco. Sí, ¿por qué? Porque dicen que las ánimas se le pueden pegar a usted y las lleva para su casa si usted va de colores. Son creencias, ¿sí o no? No estamos hablando... Pues sí, es más que cuando una mujer estaba embarazada, o sea, las sacaban de la casa porque cuando eso velaban los muertos en la casa. Sí, claro. Entonces ellas se tenían que ir a Hmm. la casa. Casi. Y también dicen, ¿no? Que no vayan una embarazada a un entierro, un velorio. Por la misma cuestión, la cuestión de que le llaman el frío o el hielo. A no ser que Sí, sea sí, familiar, antes pues, de la gente en la Ujú. casa. Entonces, eso es algo que yo creo que está basado en esto. Sí, todas esas creencias tienen que estar basadas en algo y yo creo que el punto es ese. Pues, retomando nuevamente la esta, o sea, habría que mirar el mandamiento, el mandamiento de origen de acuerdo lo instituye el Eterno de esa contaminación por muerto. ¿Qué trasfondo tiene el contaminarse? Si se puede estudiar bien y mirar bien cuál es la trascendencia del mandamiento del origen, por qué el Eterno lo está mandando, pues yo podría decir que en la actualidad debiera hacerse. Pues teniendo como punto de partida pues que Yeshua simboliza la vaca llana, entonces pues lo único que sería era el agua corriente y simbólicamente las cenizas serían el Yeshua como tal. Exacto. Entonces, como lo dice en la hoja, pues yo también estoy más o menos con esta opinión, ¿sí o no? De acuerdo con esta, que debería ser algo conmemorativo, ¿sí? Y debería hacerse una tevila, yo opino que sí, cuando se contamina por muerto. Ahora, la pregunta de raíz es, ¿qué es contaminarse con un muerto? Esa sí que es una buena pregunta. Es que la palabra hebrea que está ahí se toca y o sea, le da el significado y una que dice pues hasta acostarse llega, o sea, tocar también el hebreo lo lleva a que puede ser acostarse con... Relación sexual, necrofilia, una vaina así.
Entonces, ¿qué sería contaminarse por muerto? Ya habría que verlo en un tema, o pues si quieren nos seguimos discutiendo, porque pues todavía estamos bien de tiempo, ¿sí? Pero ¿qué sería contaminarse con un muerto? Porque dice tocar, pero si yo les digo, por ejemplo, digamos, los muertos hoy en día los ponen en unos cajones, ¿cierto? En los féretros, no sé. Sí, y pues realmente usted no lo puede tocar ahí. Pues tocar como tal, a menos que levante la ES, hay mucha gente que le da besos, ¿sí o no? Etcétera. Pero si está metido en la caja y no se ve absolutamente nadie, usted no lo puede tocar. Pues yo diría, basado en la palabra de la Reina Valera, tocar, yo diría, no, yo no me contaminé. Yo diría eso, basado en el tocar de la Reina Valera. Pero ¿qué opinan ustedes? Si ¿Qué se será? entregan las cenizas, hay que... Por ejemplo, Porque, yo no... pues, digamos que ya no está el cuerpo, pues... No. La verdad, no sé si son cenizas en sí o qué son. Dicen que cenizas, pero si son cenizas. Sí. No, realmente no... Ya nunca la he visto, por eso pregunto. Pues alguna vez vi en una serie de televisión que efectivamente eran cenizas, pero... Es como polvo. ¿Polvo? ¿Qué? Sí, porque creo que eso mucha gente lo guarda en la casa o lo bota. Sí, hay una tía mía que tiene la de un familiar en la casa. Ahí se ve un cofre. Por ejemplo esta, hay gente que todavía, y lo digo porque lo escuché, dijo la señora, este año ya me entregan a mi hijo. Y le preguntó a la señora, ¿qué va a hacer con los huesos? Dijo, no, los huesos yo los voy a traer para el apartamento y los voy a guardar ahí. Sí, sí. Entonces, ahí viene el cuento. Es una señora que atiende un negocio. Jodido. Cuénteme ahí. Complicado. Sí, no, por eso yo opino, más allá de este tema, yo opino que la contaminación siempre está, porque es una manera de encerrarlos. No, y en este país que... Exacto. Donde hay fosas, hasta acá fue hace tantos años una fosa... Sí, claro, y eso es lo que dicen, Vaya, ¿no? no hay fosas. Que Colombia es una gran fosa común. Eso hay un libro que se llama así, Colombia la gran fosa común. Y es verdad, realmente aquí puede haber muertos aquí, donde sea. ¿Sí? No encontraron, por ahí en Medellín, no sé, iban a construir como unos edificios de lujo y no encontraron una fosa común del ELN y de muchos grupos armados y eso. Entonces hay que... Sí. Por ejemplo, entonces diríamos que nosotros no podríamos tener un trabajo, por ejemplo, en la morgue. ¿O qué opinan ustedes de eso? ¿Son esas cosillas que hay que debatir? Pero es que acá pues no sé, yo estaba leyendo que era tocar y lo que dice todos los significados es poner la mano encima, eufemismo acostarse con, alcanzar, llegar, adquirir violentamente, golpear, castigar, acercar, acontecer, azotar, cercano, derribar, destruir, herir, juntarse, llegarse a, penetrar, subir, suceder o tocar. Entonces eso parece como si realmente fuera como si... ¿Contacto físico? Exacto, como si hubiera un contacto físico, no sé, como necrofilia, algo así. Pero mira el 14 lo que dice, ¿Cuál 14? el versículo 14. ¿Y saben qué es lo más? Esa es la ley para cuando alguno muera en la tienda, cualquiera que entre en la tienda y todo. ¿Sí es? Cualquiera que entre, sin necesidad de contacto físico. ¿Sí? Hay algo curioso en ese paso, hebreo, ¿no? Te voy a leer hebreo. Sí. Lekol nefesh adam. Toda alma de hombre, ¿sí? ¿En qué, cuál perdón? Estamos en el 19. Ah, ya. El que Y toca. lo traducen, el que tocare cadáver de cualquier persona. Sí. Nefesh adam. Nefesh Adán. Cualquier persona, o sea, no exclusivamente alguien del pueblo, ¿no? Adán. Cualquier persona. No dice cualquier persona del pueblo. O cualquier hombre o cualquier mujer. Lo especifica, lo deja abierto como cualquier persona. ¿En serio? ¿Y por qué como tal Difícil, sí. tocar a un muerto? Se me cuenta a mí como contaminado, o sea, ¿qué tiene el muerto? Sí, exacto, es lo mismo que decía Gonza. O que tengo yo, no Es que sé. por Es la misma cuestión del semen. O cualquier tipo de impurificación, ¿cierto? ¿Qué tiene el semen que me impurifica? Sí, pues yo le decía en la parte de vista Pero es que eso es lo físico. que yo iba a decir, o sea, el semen, al momento que tú no cumples su objetivo, hay una muerte. Ujú. O sea, todos los espermas que salen mueren. Inmediatamente mueren. Ahí hay muertes. Pues no inmediatamente, pasan unos leves segundos, ¿no? Antes de morir. Sí, por la rapidez. Sí, y eso que se cuenta como muerte. Lo mismo en el caso, por ejemplo, de la menstruación, ¿sí, no? Que escuchaba una charla que ya sobre eso, decía alguien que el óvulo se cuenta como una muerte y que por eso está prohibido tener relaciones sexuales durante la menstruación. Sí, pues bueno, la opinión del man, ¿vale? Pero sí, tiene lo que dice Gonzalo tiene todo el sentido, ¿sí? En cuanto al semen, pero en cuanto al muerto, por ejemplo. Sí, o sea, ¿qué hay ahí que el Eterno mandó a purificarnos del muerto? ¿Por qué? Eso tiene que tener un trasfondo. Sí, tiene que tener un trasfondo. Y es más, en el voto nazareato lo lleva a un nivel más grande porque no solamente con una persona. Con cualquier ser que se muera. Animal.
que ahí fue donde Sansón perdió su voto, ¿no? No con el león, con un burro. Dice que él mató a un ejército con una quijada fresca. O sea, el burro estaba recién muerto realmente. Sí, ahí ya... Y así hubiera llevado 2 meses, cogió un hueso y eso te... Exactamente, Ahora, para un nazareno era a algo un terrible. punto mucho más extremo, digamos, en la forma como nos vestimos, digamos, esas chaquetas de cuero, ahora que con lana, eso es de animal muerto. No necesariamente la de oveja, porque la oveja la trasquilan, pero la chaqueta de cuero sí, la de cuero sí, ya. Claro que hay una que dice que, hay un versículo que dice que el cuero se lo darás a los sacerdotes, que eso lo vimos en los sacrificios, ¿sí? Habría que mirar eso, nunca lo había visto por ese punto de vista. Habría que mirarlo detenidamente, realmente no tengo una opinión para eso que nos dice, pero habría que mirarlo. Si lo del lino no, porque es una mata, ¿no? Una planta. La seda, pues ya sabemos que es lo que hace el gusano, ¿no? Como esa fibra que él hace en vida, obviamente. Entonces habría que mirarlo, sí. Más que todo lo del cuero, pero me suena el versículo que dice, le darás eso al sacerdote. Los zapatos. Sí, vamos a terminar por ahí viendo en las montañas. Sandalias que usaban ellos. Descalzos. Vamos a terminar Desnudos. ermitaños, sí. A comprar solo sintético. Sí, no, y ahorita que es sintético, bueno, no podría escoger eso, ¿no? Pero en la antigüedad, ¿qué era? O era cuero y los demás elementos de los animales. Algodón, bueno, esa es una mata, ¿no? Obvio. Pero está buena esa. Ahora, sí, insisto nuevamente con lo mismo, ¿qué es contaminarse con un muerto? O la pregunta por este lado, ¿ir a un cementerio es contaminarse con un muerto? Pero entonces, volviendo al caso de lo del cuero, entonces sería impuro el Mizcán. Porque Sí, ahí porque se está está- utilizando Pieles de tejones. de tejones, De de cabra. pelo de cabra. Y el pelo de cabra sí toca desollarla, o sea, que esté muerta, porque ¿cómo le va a quitar a usted Entonces, así con la afeitadora y luego no, lo creo que une? esa parte sí. No se puede, ¿sí? En el caso del tabernáculo sí. No, yo pensé que Juan Pablo le iba a decir por otro lado, que si la ropa también quedaba contaminada, porque acá no sé si diga que la persona tiene que... Dice el 12, al tercer día se purificará con aquella agua, y al séptimo día será limpio, y si el tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. O sea, como que le da un espacio de 3 días para que usted haga la purificación. Sí, no para que usted haga la purificación en esos 3 días, sino para que usted se prepare para el tercer día hacerla. Y hasta el séptimo día viene a ser puro, perdón. O sea que durante 4 días más usted sigue estando impuro, a pesar de que usted ya hizo la purificación. ¿Sí o no? Entonces siguen que ese es un tema delicado, por eso lo puse aparte. Porque sí que me causó curiosidad, más que todo es que es contaminarse con un muerto. Porque si es estar también en una sola sala, entonces nos diríamos que ¿cómo se llama eso? Un velorio, Una funeraria. sí, una funeraria, pues hay que. Y vuelve la misma pregunta que les hice antes de entrar por este lado, y es, entonces no podríamos trabajar, o sea, el trabajo de la morgue no puede estar entre los hebreos. Entonces, Y entre ninguno. Dentro de nosotros de los hebreos, ¿quién enterraría a los muertos? Sí, Y sí, peor la aún, única dice definición. hombre, no dice del pueblo, o sea, Adán, que es lo que usted nos dice, cualquier persona del planeta Tierra. Entonces hay que, el morgue, el man que entierra, no sé, todos los que tocan los cadáveres antes de enterrarlos. ¿Sí? Tiene su vaina No, y ahí, está la cosa también en Pesach, ¿no? Que el Eterno da un mes un mes más, para el que esté contaminado. para que esa persona pueda celebrar el Pesach el mes siguiente. En el mes segundo a los 14 días también, sí, en el caso de Pesach. Entonces sí que es una cosa interesante, ¿sí o no? Entonces vamos a dejar una conclusión porque pues el tema, imagino yo que en algún otro momento lo podremos ver, lo de la muerte y todo eso. Y es, en este momento, mi opinión hoy, ¿sí o no? Es lo que está aquí en la hoja, tal y como lo puse. Y es que yo creo que podemos hacer una tevila memorativa a eso. Podemos hacer una tevila memorativa. Ahora que Gonzalo mencionó lo de los abuelos, pues es muy extraño que ellos hayan tenido esa costumbre, ¿no? Y yo creo que muchos de nosotros también. No sé si ustedes cuando hayan ido al cementerio, después de ir al cementerio, se bañen. Yo, por ejemplo, lo hago, más allá de lo de mi abuela y etcétera, lo hago, ¿cierto? No es que me sienta impuro, así pecador, pero lo hago, ¿sí? El llorando en la ducha. Sí, allá no me decía. No es por ese lado. Entonces, yo opino eso hasta ahora, ¿cierto? De pronto si alguien más lo investiga o cuando vuelva a salir el tema. Yo creo que estos debates deberían salir cuando veamos los mandamientos. Bueno, las tevilá, ¿sí?, establecidas por la tradición, son una opción que cada persona puede discutir y decidir a voluntad propia si las hace o no. Sin embargo, como seguidores de Yeshua, el bautismo en su nombre es prácticamente un mandato, una tradición que estableció Yeshua para todos sus seguidores. Lo puse prácticamente es un mandato porque no está en la Torá. Sin embargo, como dijimos, es algo que él estableció y que yo opino que debemos hacerlo y creo que la gran mayoría, que casi todos lo hemos hecho.
Y está bien porque él lo pidió y sus discípulos lo hicieron y así sucesivamente. Pero eso no hace parte de un mandato de la Torá. O sea, eso hay que tenerlo claro y eso no tiene nada de malo tampoco. ¿Hasta aquí hay de pronto alguna pregunta? ¿Alguna otra opinión en cuanto a eso que estamos viendo? Vamos a mirar entonces el punto número 1. Y es el por qué y para qué una tevilá. ¿Cierto? Parece que la tevilá siempre está relacionada a purificarse, a marcar un nuevo inicio, como lo mencionamos hace como unos 15 días. La tevilá siempre está relacionada a esos dos conceptos, nuevo inicio y purificación. Pero la pregunta es, ¿para qué? ¿Cierto? ¿Para qué Dios nos pide hacer una tevilá? Usted lo pone aquí, usted puso ahí sumergirse. Sí, ¿dónde Esta dice? es la acción física de sumergirse en agua. Como un método de Como purificación. método de purificación, por eso le dije, es necesario sumergirse. Sí, no siempre. Como le decíamos en el sacerdote. Aquí. Y mencionábamos las dos palabras, ¿no? Rahat, se me olvidaron las dos palabras. Rahat y Rakat, o algo así. Donde una era el lavado para la ropa y el otro era para el cuerpo, para el sentido humano. Entonces, ¿para qué Dios pedirá la tevilá? Todas las inversiones que Él pide, todas las tevilá que Él pide, todo lo que Él pide en cuanto a la tevilá. Yo pienso que nosotros como seres humanos estamos muy, muy ligados a la contaminación. No solamente espiritual, bueno, ese sería otro punto de vista, pero también física. Pensemos un momento en esta cultura. Miren nomás lo que nos dice Gonzalo. ¿Eso es una suposición o la señora efectivamente atiende un local donde vende? No sé. Es tal cual, la señora atiende un local, ¿sí o no? Pensemos en otras situaciones, en los buses, ¿sí o no? ¿Qué otra situación puede ser así muy, que nos mantenga siempre en constante contaminación? También, cuando vivimos con personas que no practican, digamos, ese tipo de cosas. No, pues en la calle cuando uno va a salir a coger el bus, cuando camina por aquí, igual todos los cestos de comida en la calle, uno pasa, no sé, todo el olor a cuando fritan chorizos y uno está ahí, no sé, esperando el bus. Bueno, en ese caso podría más o menos Pero aplicarlo, todo ¿no? si tú saludas a alguien dándole una mano. Y los que saludan de eso, imagínense. Pues, Peor, diga. toca llegar a no saludar. ¿Qué hubo, man? Así. Sí, como los indios. No como los ¿Para qué nos despedimos? Como Vamos a los ver mañana, hermano. ¿Cómo los qué? Ortodoxos, Ortodoxos. que no dan la mano ni absolutamente nada. No, ortodoxo te deja con la mano estirada. Sí, entonces son cuestiones para pensar, ¿sí o no? Y también lo que nos decía, la necesidad de que vivamos como pueblo es urgente, o sea, es una vaina más allá de lo espiritual y de eso, que no estamos hablando de espiritual sino de lo físico, también por todo eso, porque todo es contaminación. Y eso que no estamos mirando la contaminación de idolatría, que también es delicadísima, que en cada esquina hay una iglesia católica. Que cada 31 de diciembre o 24 de diciembre sea un despelote todo. Es tan despelote, ¿no? Pensando en lo del año nuevo de nosotros y eso, es tan despelote lo que ellos arman que nos afecta a nosotros. O sea, si uno no quiera, de todas maneras, uno reinicia con ellos también. Tanto que uno, ¿cuál es la época que uno escoge para viajar? Pues en enero, ¿sí o no? O sea, uno también va llevado por esa corriente, porque como es la mayoría, y es un país que reinicia en enero, ¿sí o no? Todos entramos a la universidad, al trabajo, donde sea, los que salieron a vacaciones, es después de esta etapa de vacaciones, o de diciembre, decembrina. ¿Sí? Entonces son cosas para plantearse, para pensar solamente, ¿no? ¿Puede el agua realmente hacernos santos? Que es la otra pregunta que está ahí. ¿Puede el agua hacernos santos? ¿El agua? Sí. No. No, para nada. ¿Sí o no? Porque llegaríamos a la conclusión que llegamos la vez pasada, que entonces hay una agua que es más santa que otra, que hay unos lugares más santos que otros, y que por lo tanto nosotros nos veríamos obligados a hacer todas las tevilas en el agua más santa que tengamos a Como disposición. el agua bendita. Sí, caemos en ese fetiche, en caer en cuestiones de agua bendita. Pero ¿cuál fue la respuesta anterior entonces? ¿De por qué y para qué no se dio? No, pues toca verlo cada caso. Ok. Cada caso tiene su propia respuesta, porque no es lo mismo el sentido, por ejemplo, de la de semen a lo que estamos hablando del muerto. No es el mismo sentido. Hay una impurificación, ¿sí o no? Pero lo que decía Gonza, en el caso del muerto tiene que haber algo que físicamente se nos afecte. En el caso del semen también tiene que haber algo físicamente, más allá de la postura espiritual. Contamina físicamente, que tiene un sentido espiritual, pero otros sí es un sentido netamente espiritual. ¿Cómo cuál? No, te lo pregunto. Ah, no, pensé que decías. Ah, no, te lo pregunto. Pero no me lo pregunto otra vez. O sea, todas las tevilas tienen también, todas, un sentido de purificación físico. Y espiritual. ¿Todas? Sí, físico, todas. Todas, porque todas son en físico.
Por ejemplo, cuando les va a entregar la Torá el Eterno, pues le mandó que le dijo a Moshe, santifique al pueblo y dígale que se laven sus ropas. 3 días antes de la manifestación. Físico. ¿Y por qué físico? Porque es su cuerpo el agua el que tiene que pasar por el agua. O sea, todos, no hay ninguna tevila, no hay ninguna de estas que usted diga, no, yo no voy a ir al agua y lo voy a tomar como que ya hice la tevila. Porque la tevila es la acción de ir al agua. Sí, porque debe haber una acción, ¿no? Sí, como el cruce del Mar Rojo. Cruzaron el Mar Rojo, o sea, físicamente es así, ¿sí o no? Pero ¿por qué purificar lo físico? Porque, como le decía Gonzalo, alguna trascendencia física tiene que tener cada uno de estos casos que también impurifica físicamente. No entendí. En el caso del muerto, ¿cierto? Que decimos, ¿por qué hay que purificarnos físicamente? Entonces él mencionaba algo de los fríos, ¿sí? ¿No? Algo tiene que haber O sea, físicamente. si no lo hago, puede traer, digámoslo así, una consecuencia física. Es que incumplir cualquier mandamiento trae una implicación física y espiritual. Porque si tú miras las maldiciones, No, sí, eso lo entiendo, pero me refiero al sentido de la tevila, el sentido físico de la tevila, digámoslo así. Pues debe haber, ya toca mirar, me imagino, como el trasfondo químico que tiene el agua y de por qué debe pasar por tu cuerpo y de qué manera se está llevando eso. ¿Por qué no se hace una tevila en aceite, por ejemplo? O sea, ¿qué componente químico tiene el aceite para que sea diferente al agua y que el agua permita? Me imagino que debe ser algo así. Sí, desde que- Y Pero- también no sé si los, ¿cómo se llama esto? Los iones y toda esa carga energética que a veces pueden decir, porque no sé, alguna vez vi, alguna vez vi un estudio de por qué la cortina del baño se pega cuando tú sales del baño. Entonces, ¿qué es lo que está pasando químicamente con los iones? Entonces, no sé si el agua también tenga cargas de ese tipo que llega como por algo físicamente, porque si vas a físicamente, pues es eso. Ya espiritualmente debe tener otro trasfondo. No sé. mira, por ejemplo, bueno, en parte puede ser, ¿sí o no? Pero por ejemplo dice que al final todo va a ser probado por fuego. Y se acuerdan muy bien que cuando dice que cuando las ollas y eso, los elementos tienen que ser pasados por fuego si resiste el material Todo del lo fuego. que resiste el fuego, pasarlo por fuego. Pasarlo por fuego. Eso también es una Será tevila, pesado, después claro. Después será pesado. ¿Sí o no? Habla más que como de las acciones. Sí, acciones. Sí, sí. Más. Dice en Corintios, ¿sí o no? Dice que todas las acciones son pasadas por el fuego, si es hojarasca, si es algodón, si es oro, si es plata. Entonces es pasado todo por el fuego. ¿Sí? Y mira que, por ejemplo, yo no estaría tan de acuerdo con lo que nos dice Sofía por una cuestión. Al sumo sacerdote y al rey se lo ungía con aceite. Pero ungido. Pero Ungilo, sí, ¿sí o no? es solo un pedazo, o sea, tú no te estás bañando en aceite. Exacto, pero entonces diríamos que ¿por qué si el agua tiene todas las características que puede llegar a tener, sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué no lo ungió con agua? Pero lo mismo, y es que es un aceite diferente. Sí, claro, Porque eso. no es cualquier aceite. No, no es porque el aceite de la unción, dice lo que estamos leyendo en el tabernáculo, traerás, ¿cierto? No sé, las especies para el aceite de la unción. Ujú. O sea, tiene también su punto de vista ahí. Yo lo veo más que todo que el que hay un impurificado está en pecado, ¿no? Sí. Sí, el pecado me trae muerte. Y el agua viva, digamos que de otra manera como que contra, no sé, entiendo la palabra, no es contra, como que ataca esa muerte, ¿sí? Como que Como la que- contraparte, sí, digamos. Sí, la contraparte. Ahora, Es como una manera de medio yo estar un poco limpio, o sea, Ujú. como lejano del pecado. digamos que el agua está relacionada a la vida, digamos. Sí, Algo así. Sí, Manuel la vida, ¿no? Sí, obviamente, sí. Ahora pensemos un momento en esto. La raíz de la palabra Torah. ¿Cuál es la raíz de la palabra Torah? ¿Cuál? Agua. ¿Sí o no? La raíz de la palabra Torah es Yará. Y Yará significa corriente de agua. Sí, busquémoslo un momento en las aplicaciones. Busquemos en cualquier parte donde diga Torah o ley. En el Salmo 119, cada 2 palabras dice ley. Miremos en el Salmo 119, busquemos la palabra ley, démosle doble clic, tiene que buscar la palabra Torah, en la mayoría de casos. Y busquen la raíz y verán que la raíz es la palabra Yará, y la palabra Yará significa corriente de agua. Entonces yo creo que realmente toma el agua, ¿sí? En el punto que tiene que ver que la Torah representa ¿qué? El agua, o el agua representa la Torah. Y dice Yeshua. ¿Dónde queda Mayin? Mayin es también que corriente, Mayin es como cascada, no, Las agua, aguas. agua normal. Sí, miremos un momento eso, qué significa exactamente Yará. Y recordemos que también Yeshua dice una frase muy interesante, dice todo aquel que tenga sed, venga y beba de mí y de su interior brotarán ríos de agua viva. ¿Sí? Ríos de agua viva. Entonces lo podemos enfocar por ese lado. Miremos un momento la raíz de la palabra Torah. Yará. La Raíz primaria, 72. Miren un momentico, Salmo obviamente, 119. Fluir como agua. Fluir como agua. ¿Qué más tiene la raíz? Llover,
sensitivamente colocar o lanzar, específicamente una flecha, disparar, figurativamente apuntar, sí, sí. Fluir como agua, ¿no? Llover. ¿Sí lo vemos ahí? Salmo 119, 72. Le dan doble clic a la palabra ley. Le dan doble clic y le dan como a la raíz primaria que le ¿Ya llegaste ahí, Jessy? ¿Ya estás viendo Yara? Sí, esa es la raíz de la palabra Torah, agua. Sí, yo imagino que Majin se utilizará, es agua también, ¿cierto? O aguas. Y se utilizará en otro, por ejemplo, cuando dice que Dios creó, separó las aguas, ¿cierto? Para crear un espacio entre las aguas de arriba y las aguas de abajo. Eso es Majin ahí, en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo como 4 o 5. Pues no aparece agua sino 350 veces. Majin. Y como Yara, 77. sé que el agua está contaminada. si es agua, por ejemplo, Porque en la del agua río de los Bogotá. ríos, pues no falta que mate a un animal. Sí, Como claro. en el río Magdalena, hay que ser experto saber que está contaminada. Ah, sí, claro, en cualquiera de sus, a menos que usted vaya hasta Nacimiento, allá en el Nube Paramillo y allá con el chorrito que sale, ¿sí o no?, del nevado, que es algo ilógico, ¿no? Que imagine cada rato yendo hasta el Nube Paramillo, es ilógico. Sí, yo creo realmente que el agua debe estar lo más limpia posible. No creo que deba estar en algún estado de, digámoslo, visiblemente por lo menos, por ejemplo el río del agua Bogotá. Si lo que usted dice, no hay que ser experto para saber que esa agua, pues baila, ¿no? Entonces yo creo que el lugar, ¿cierto? El mikveh, ese sería el mikveh, el lugar donde se va a hacer la tevilá, pues no debería estar de ese modo al ojo. Ya lo que usted dice, ya habría que hacerle a cada agua un análisis toxicológico, ¿cierto? Para mirar qué bacterias y todo eso. Acuérdense muy bien que en el Amazonas hay unos ríos, o no sé exactamente qué serán, quebradas, que tienen unos hongos que son come carne. ¿Sí han escuchado eso? ¿Nunca han escuchado eso? Que ingresan por ¿dónde? Por los genitales y que empiezan a devorar la carne y los nervios y todo. Sí, entonces yo creo que sería un pésimo lugar para hacer una tevila. ¿En dónde? En el Amazonas. Sí, entonces hasta ahí tenemos alguna pregunta. Entonces 3 tipos de tevila, ¿cierto? Las de la Torá, las de la tradición y los simbólicos. ¿Sí? Vamos a orar.